Hola, hola, ya, perfecto. Muy buenas noches a todas y todos. Mi nombre es Natasha Jiménez. Soy activista trans intersex, directora de MULAVI, Espacio Latinoamericano de las Sexualidades y Derechos. Es un honor para mí y para todo el equipo organizador de este evento que nos acompañe esta noche. En este evento que tenemos al cual bautizamos con el nombre de Religión y Política, Lecciones de América Latina y Desafíos en la Cultura Costarricense. Antes de empezar, quiero agradecer a todo el equipo que nos acompaña el día de hoy, pero sobre todo mi más sincero agradecimiento a la Defensoría de los Habitantes por brindarnos este espacio para que podamos realizar este panel. Quisiera, antes de que empecemos, de darle la palabra a Rodrigo Campos, quien va a ser el moderador del espacio, darle la palabra a doña Janet para que nos hable un momentito como representante de la Defensoría de los Habitantes. Buenas noches, solamente un saludo de bienvenida y más bien un agradecimiento al equipo organizador de este evento porque hayan pensado en esta casa, en la Defensoría de los Habitantes, con un tema tan importante en esta coyuntura. Este espacio debe constituirse, y eso es lo que tratamos, en un espacio de reflexión abierto a la sociedad costarricense para poder tomar posiciones en el avance de los derechos humanos. Y este tema que nos convoca esta noche, por eso estamos con gran interés participando, es un tema importante para la sociedad costarricense y creemos que nos va a nutrir y nos va a ayudar precisamente, como el título de la actividad dice, para enfrentar los desafíos que tenemos de ahora en adelante. Porque pase lo que pase en el proceso electoral, las cartas están jugadas, el daño está hecho y el esfuerzo que tenemos que hacer es grande para avanzar. Así que estamos seguros que este evento nos va a nutrir muchísimo a cada uno de nosotros y nosotras en el espacio donde nos encontremos para trabajar cada uno en nuestras trincheras para avanzar y evitar el retroceso en la defensa de los derechos humanos en este país. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias. Antes de darle la palabra a Rodrigo, quiero decir que este panel ha sido organizado por la Coalición de Religiones, Creencias y Espiritualidades en Diálogo con la Sociedad Civil, la Red Latinoamericana por la Democracia, HENRIP, la VL, el DEI y MULAVI, Espacio Latinoamericano de Sexualidades y Derechos. Le doy la palabra a Rodrigo Campos. Muy buenas noches, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros. Mi nombre es Rodrigo Campos, soy presidente de Integración Sexo, Gender Identitaria Centroamericana y tengo el honor de presentar a Nicolás Panoto en esta noche, que es magíster en Antropología y teólogo y director de GENRIP. También tendremos con nosotros a Gabriela Arguedas, profesora de la Universidad de Costa Rica, especialista en bioética. Y también vamos a tener como comentarista a la doctora Jemima Bowler, que es teóloga y profesora de la Universidad Bíblica Latinoamericana. El evento tendrá la siguiente dinámica: cada expositor contará con 20 minutos, ¿verdad?, para desarrollar su exposición, y luego la profesora Jemima Bowler va a hacer un comentario de ambas presentaciones. Al final también tendremos la participación de ustedes con algunas preguntas que quieran hacer a nuestros invitados. Les cedemos la palabra entonces a Gabriela Arguedas. Muchas gracias. Vamos a tener el micrófono acá. Se está, creo que está durito. Ahí hay otro, ¿qué consiste? Ah, yo creo que si hay otro, mejor. Funciona. No, ya no. Digamos
es un motivo de alegría en medio de tanta angustia en estos tiempos. Poder compartir una mesa de discusión con Nicolás Panoto, a quien admiro muchísimo su trabajo, respeto su trayectoria y además a quien le tengo mucho cariño. Y además también me parece una muy grata ocasión que estemos reunidos y reunidas las personas que vienen de organizaciones religiosas, de organizaciones de derechos humanos, y que estemos dando de alguna manera testimonio de que el diálogo desde diferentes formas de pertenencia y de organización social es perfectamente posible. Y que eso justamente es lo que nos está haciendo falta en este momento, no solo en Costa Rica, sino en general en toda América Latina. Quiero pues compartir con ustedes mi lectura de lo que está sucediendo en este momento en Costa Rica en términos del vínculo entre lo religioso y lo político, y lanzar tal vez algunas ideas provocadoras, incómodas, para que tengamos algo sobre lo que podamos discutir o debatir. Para situar la intervención que voy a hacer, bueno, ya Rodrigo comentó que soy bioeticista, esa es mi especialidad, el trabajo en bioética, pero también en derechos humanos y en estudios feministas. Entonces, es desde ahí que el fenómeno de, específicamente, la expresión, digamos, del fundamentalismo religioso en Costa Rica captó mi atención desde mi trabajo en bioética y derechos humanos hace más o menos una década. Y lo que captó mi atención fue precisamente identificar que algunas organizaciones político-religiosas estaban siendo insistentes, muy vocales, en posicionar una agenda en contra de algunos temas que son, digamos, clásicos en bioética. Por ejemplo, aborto, cuestiones vinculadas con la sexualidad, con las tecnologías reproductivas. Y eso me pareció preocupante, pero también interesante. Y comenzó mi indagación acerca de este fenómeno, ¿no? del fundamentalismo religioso. Y esto también desde una perspectiva feminista. ¿Sí? No era casual, por lo menos para mí en ese momento no lo era, que la agenda de estos grupos, la agenda de incidencia política, no espiritual, de incidencia política, iba dirigida de manera muy marcada, muy tajante, hacia los cuerpos de las mujeres. La discusión colocaba en el centro los cuerpos de las mujeres, sin discusión sobre el deseo, la autonomía o la voluntad de las mujeres, sino un discurso claramente de control de los cuerpos de las mujeres. Entonces esto ya marca para mí un eje, ¿no? Cuando comenzamos a dar discusiones ya más organizadas al respecto en Costa Rica, y también uno podía dar en grupos académicos, por ejemplo, de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, de Latin American Studies Association, que es una asociación académica muy grande que reúne a académicos de todo el mundo cuyo interés es América Latina. Cuando comenzamos a organizar discusiones sobre la agenda de estos grupos religioso-políticos, su enfoque en materia de derechos sexuales, derechos reproductivos, su reacción hacia eventos internacionales de gran impacto que tienen que ver con los derechos y las libertades fundamentales de las mujeres. Cuando comenzamos a dar esta discusión, otra de las conclusiones a las que fui llegando es que a nadie más le importaba lo que estaba sucediendo. ¿Sí? No era un tema de interés para nadie más que para las mujeres feministas, académicas o activistas. Por ahí tal vez algunos grupos de personas LGBT organizadas políticamente ya comenzaban a ver que también la atención iba
hacia las personas no heterosexuales. Pero el ensañamiento fundamental era hacia las mujeres. Claro, entonces aquí ya hay una viñeta que podemos sacar. Cuando una amenaza política se ejerce de manera específica o con más intensidad hacia las mujeres, el resto de la sociedad no lo entiende como una amenaza social, ¿verdad? Y no cobra trascendencia hasta que no amenaza al resto de la sociedad. Es decir, aquí hay una clave de por qué la organización de estos grupos religioso-políticos prosperó sin mayor obstáculo rápidamente durante tanto tiempo. Porque las primeras amenazadas éramos nosotras y eso no tenía interés porque el resto de la sociedad, su mayoría, no voy a hablar de las excepciones, voy a hablar de la tendencia, es suficientemente patriarcal y misógino como para que no le importe que la carne del cañón seamos nosotras. ¿Sí? Si les hubiera importado, algo se habría organizado para ponerle límite a esta amenaza fundamentalmente antidemocrática. Pero no sucedió así. ¿Sí? Las personas que no se identificaban con la carne del cañón no entendieron que esto también era con ellas. ¿Sí? Y bueno, siguieron obteniendo digamos, espacios de poder político, se fueron organizando, en el caso de Costa Rica, y también ha sucedido en Brasil, etc. Se fueron organizando ya no como organizaciones de la sociedad civil o como iglesias o tal, sino como partidos políticos. Ya lograron tener peso, en el caso de Costa Rica, en la Asamblea Legislativa. Y todo esto pasó mientras personas aparentemente o en discursos progresistas observaban el fenómeno como si fuera algo caricaturesco, entretenido, gracioso. Ay, mira a Gullón Macei ahí montado en el Monumento Nacional. La gente de Costa Rica se acordará de Gullón Macei, ¿verdad? ¿Cómo lo veía el resto de la clase política? ¿Cómo lo veía el resto de la sociedad? Como una caricatura, como un personaje entretenido. Nunca se interpretó eso como una amenaza de institucionalidad, ¿verdad? Justo Orozco, que es, digamos, el antecesor de Fabricio Alvarado, fue motivo de la risa, ¿sí? del entretenimiento popular. Alguna gente no se indignó, pero muchos otros no, solo les parecía el típico personaje del barrio, ¿verdad? El que dice cosas inadecuadas. No lo podíamos tomar en serio. No tomen en serio a Justo Orozco, no se ofendan por lo que dice. No se enojen con Liberación Nacional porque lo nombró a Justo Orozco presidente de la Comisión de Derechos Humanos del primer poder de la República. No se molesten por eso, no les den importancia. ¿Sí? ¿Quiénes nos movilizábamos? Feministas, organizaciones LGBT, nadie más. Nadie más. Hay un evento particular donde ya podemos ir leyendo la efectiva alianza de estos grupos, lo estoy diciendo de manera general, ahorita profundizaré, fundamentalistas religiosos con el poder político formal. En el gobierno de Laura Chinchilla, una organización espuria, una organización que es falsa, usa este nombre de manera ilegítima, el nombre de Asociación Centroamericana de Bioética es falso, es la organización de Alexandra Loria Beche y de Alejandro Leal. Organizaron un evento que lo vendieron, digamos, como un congreso de bioética e invitaron a un médico de la Universidad de Navarra, que todo el mundo sabe, está en su página web, es la Universidad de Opus Dei, un médico que venía a dar una conferencia sobre cómo se puede curar la homosexualidad. El médico Joaquín Leirala de la Universidad de Navarra. Y en ese momento el Ministerio de Salud le otorgó la declaratoria de interés nacional a ese congreso para que pudieran asistir con goce de salario todos los profesionales de la Caja Costarricense del Seguro Social. No sé si ustedes recordarán eso, ¿verdad?
Entonces, eso estaba subvencionado por el Estado, subvencionado por fondos públicos. Un congreso en el que un médico iba no solo a decir la homosexualidad es una enfermedad, sino cómo se puede curar, ¿verdad? Y Justo Orozco en ese momento ya era presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, aplaudió no solo la invitación que le habían hecho a Joaquín de Irala para venir a Costa Rica, sino que lo invitó a una audiencia a la Asamblea Legislativa para que le explicara a los diputados su posición con respecto a la homosexualidad. No sé si ustedes recordarán esto. Se interpuso un recurso de amparo, entonces, un recurso de amparo contra el Ministerio de Salud y contra la Presidenta de la República por haberle otorgado la declaratoria de interés nacional a este Congreso. El recurso fue acogido y la Sala Constitucional le indicó a la Presidenta y a la Ministra de Salud que uno tenía que retirar la declaratoria de interés nacional, por lo tanto ya no tenían permiso con goce de salario los funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social para asistir a esa actividad, sino que además en el informe, en la resolución de la Sala Constitucional, se indica, con base en algunos documentos oficiales de organizaciones profesionales médicas del país y de otras internacionales, que en Costa Rica la homosexualidad no se entendía como una enfermedad y que tampoco lo reconocía así la Organización Mundial de la Salud. Muy bien, entonces, igual no les dice, no dice la Sala Constitucional que no pueden hacer el evento. No, pues no puede hacer, bueno, podían hacer, y Joaquín de Irala podía dar su conferencia, pero no con un respaldo del Estado. Pues entonces Alexandra Riabeche, en este momento diputada de la República, en sustitución de Fabricio Alvarado, que renuncia para dedicarse a la campaña, ¿verdad? Entonces le toca la curul a esta señora, en este momento es diputada de la República, esta señora, escribe un artículo, doña Alexandra, en el que acusa a la Sala Constitucional de violentar la libertad de expresión de Joaquín de Irala, ¿verdad? Y coloca en el ámbito público el discurso de la víctima, es decir, se posiciona tanto ella como Joaquín de Irala y su organización víctimas de una persecución político-ideológica, ¿sí? Están tratando de silenciarnos, están tratando de callarnos. Y se atreve a citar el caso de la Inquisición. Acusa de inquisidores a la Sala Constitucional y a quien presentó el recurso. Si son inquisidores y nosotros somos las víctimas de un proceso inquisitorial. Vean qué hábil que son estos grupos. Y esto es un entrenamiento, por supuesto que no es un talento individual nada más, esto es un entrenamiento de cómo construir la alternativa. Luego Joaquín de Irala da una entrevista para el diario La Nación y dice, la tengo guardada porque después hice análisis del discurso de esa entrevista. Lo primero que dice es que nunca en ningún país se había sentido él tan perseguido como en Costa Rica. A él nadie le impidió que diera la conferencia. No recibió ninguna notificación diciendo que tenía que salir del país, o que no era bienvenido, o que no podía hacer manifestaciones públicas. No, él podía dar su conferencia sin apoyo estatal. Pero entonces da esta declaración de, ¿verdad? Nunca me sentí tan perseguido en ningún país como en Costa Rica. Al final igual dio la conferencia, pero no le hicieron transparente porque bueno, ya no tenían el efecto que querían, que era lograr un respaldo institucional que hiciera legítimo otra vez hablar de la homosexualidad como patología. Sí, el objetivo político que tenía este evento, organizado por Alexandra Loría y Alejandro Leal, era volver potable un discurso que se había hecho completamente inaceptable, ¿verdad? Desde la homosexualidad como enfermedad. Bueno, ¿qué pasó hoy, 5 años después, en Costa Rica? Fabricio Alvarado
candidato a la presidencia de la República, que va en primer lugar en las encuestas, no se hagan ilusiones con la encuesta de la UNA, que representa solo el 42% de la población que tiene teléfono fijo. Perdón que les arruine la única buena noticia que han tenido en el día, lo siento, pero no, ¿verdad? Metodología es metodología. Entonces este señor, Fabricio Alvarado, hoy dice en la prensa, en una conferencia de prensa, las personas que quieren dejar la homosexualidad tienen derecho a recibir un espacio en donde se les atienda y se les restaure. Si hay que restaurar a una persona porque es homosexual, eso implica que ser homosexual es algo que debe ser restaurado, ¿sí? Es decir, es un defecto que debe ser reparado. Si yo no restauro algo que no está dañado, ¿verdad? Bueno, vuelve entonces el discurso patologizante ahora en boca de Fabricio Alvarado, y por supuesto esto me permite ilustrar cómo opera la alianza estratégica entre los grupos fundamentalistas de corte, voy a hablar más generalmente, neopentecostal, con los grupos de tradición neointegrista de corte católico. Alexandra Luriavich es católica y ella viene trabajando con organizaciones que son neointegristas católicas. Fabricio Alvarado hasta hace poco no representaba al neointegrismo, sino a las organizaciones de corte más fundamentalista, digamos, neopentecostal, vinculadas, aquí hay más expertos que yo en esto, a la teología de la teología de la prosperidad, y este tipo de iglesias que han proliferado en toda Centroamérica desde los 80s hasta la fecha, pero que no habíamos notado en Costa Rica, por lo menos, la curva, digamos, exponencial de crecimiento que habían tenido en los últimos 20 años. Y esto es importante entonces estudiarlo, esta alianza entre el neointegrismo católico y el fundamentalismo neopentecostal, porque esta alianza lo que demuestra es que hay un proyecto político que los une, una agenda muy específica, muy clara, que une grupos que de otra forma estarían cada quien en lo suyo, ¿verdad? ¿Cuál es esa agenda? Bueno, la agenda es muy simple: tomar la institucionalidad, tomar las instituciones del Estado, ¿sí? Ya habían comenzado a identificar lo mucho que podían lograr políticamente a través de la Asamblea Legislativa, ¿sí? Ya habían tenido esa primera experiencia con Guillaume Massey en la Asamblea Legislativa en el contexto de la aprobación del Tratado de Libre Comercio. ¿Qué es lo que se da? ¿Qué es lo que identifican estos grupos en primera instancia, los fundamentalistas neopentecostales? Un solo voto, un solo diputado que tengan en la Asamblea Legislativa les permite negociar su agenda extremista o ultraconservadora, a cambio, digamos, de que esa persona les dé el voto para proyectos de orden económico neoliberal. Y eso fue lo que pasó con el TLC. En toda la agenda de implementación del Tratado de Libre Comercio se contó con el voto fundamentalista para aprobar esos proyectos, que necesitaban mayoría calificada, 38 votos. Por lo tanto, un voto podía hacer la diferencia. Y ahí estuvo. Y a partir de ese momento hasta la fecha es lo que ha pasado. Con cada legislatura en la que ha habido diputados de partidos más llamados evangélicos, porque eso es una generalización, ¿verdad? Es una inexactitud, de partidos políticos asociados, digamos, a proyectos de corte fundamentalista neopentecostal. Y el último ejemplo lo tenemos con la elección de Gonzalo Ramírez como presidente de la Asamblea Legislativa. Nunca antes visto, ¿verdad? Nunca antes visto. El presidente del primer poder de la República es un diputado de un partido minoritario y logra llegar con los votos del Partido Liberación Nacional. También un par de votos, no los digamos del Frente Amplio, eso hay que reconocerlo.
Entonces, esta alianza entre un partido tradicional, voy a esperar a ver si pasa. Ese suena ¿Me escuchan? Sí, sí, se me escucha, ¿verdad? Ah, bueno, pero es por la plataforma, ¿cierto? Sí. Ahora sí. Ya, ahora sí. Sí. Ahora sí. Perfecto. Muy bien, pero ya me perdí. Gonzalo Ramírez, presidente del primer poder de la República con los votos de Liberación Nacional. Entonces, Liberación Nacional fue en su momento un partido socialdemócrata comprometido. Esto me suena como a que Fabricio está ahí afuera. Alguien que vaya a ver. O Alexandra. Ahí está. Ah, me voy a fijar, ¿verdad? ¿Cómo estás? Marcela. Sí, ya, ¿verdad? ¿Así? Ok. Que Liberación Nacional había sido en su momento un partido socialdemócrata comprometido con ciertos mínimos de del proceso de secularización social. Es un partido que durante los 70s y 80s y parte de los 90s fue clave en, por ejemplo, la introducción de los anticonceptivos a la Caja Costarricense del Seguro Social, leyes de igualdad y equidad de género, la aprobación de leyes de igualdad y equidad de género, la mayoría vienen del Partido de Liberación Nacional, de ciertas normativas antidiscriminación, sí, de una agenda que podríamos pensar que puede calificar como progresista, pero además que tiene que ver con la secularización del espacio público, ¿sí? Y bueno, Óscar Arias en su momento tuvo sus desencuentros con la conferencia episcopal. Entonces resulta llamativo que después sea el partido político que busca como aliados a diputados o a políticos o a líderes que tienen una agenda contrasecular o antisecular, ¿verdad? Que debilita el proceso de secularización del ámbito público y además compromete seriamente ciertos principios, ciertas reivindicaciones que habían sido importantes para el Partido de Liberación Nacional a lo largo de su historia. El momento clave en donde uno puede identificar ese giro ideológico y esa estrategia política de alianza con estos grupos es en la campaña después del Tratado de Libre Comercio, cuando Laura Chinchilla es candidata a la presidencia de la República. O sea, ya durante el TLC se habían dado cuenta que era importante tener a estos grupos fundamentalistas cerca. Óscar Arias en la campaña a favor del TLC fue a actividades con la Alianza Evangélica Nacional, ¿verdad? Y fue a dar discursos a favor del TLC a ciertas organizaciones protestantes. Y luego en la campaña electoral, Laura Chinchilla se identifica sin ningún matiz, de manera clara y transparente, con la agenda conservadora. ¿Sí? Fue la única candidata a la presidencia en ese momento que fue a la marcha de la vida y la familia. Fue la única candidata que se manifestó en contra del Estado laico, en contra de la anticoncepción oral de emergencia. Otón Solís en ese momento, y esto alguna gente joven no me lo termina de creer porque tienen una lectura de Otón Solís como una persona muy conservadora y eso es cierto. Otón Solís habló a favor del Estado laico, a favor de defender el aborto terapéutico, a favor de la anticoncepción oral de emergencia,
En ese momento no estaba sobre la mesa matrimonio igualitario, pero sí estaba a favor, digamos, de sociedades de convivencia, etc. Y bueno, ¿qué es lo que surgió después? Una campaña de miedo, otra vez un memorándum de miedo. Yo no sé si ustedes recuerdan que se repartían volantes diciendo Otón abortista, Otón quiere un estado ateo, sí, una campaña de miedo con este lenguaje de corte, digamos, más fanático religioso, en contra de Otón Solís. ¿Quién gana las elecciones? Laura Chinchilla. Yo tengo una foto de Laura abrazada con Justo, en alianza con Justo Orozco. Y después de que ganan las elecciones, ¿recuerdan qué pasó en la Basílica de Los Ángeles? La declararon hija de Dios. La declaratoria de Laura Chinchilla como hija predilecta de la Virgen de los Ángeles. Yo vengo de tradición católica, no soy practicante, no soy creyente, pero vengo de tradición católica, estudio en un colegio de monjas. Y de acuerdo al conocimiento que yo adquirí en esa época, yo había pensado que eso era calificado como herejía. No sé, a mí los especialistas en doctrina católica me tienen que decir si es herejía o no, pero a mí me voy a herejía. ¿Verdad? No sé, por ahí anda. Entonces esa declaratoria es predilecta. Y toda la agenda, bueno, y ustedes recordarán el gesto de Laura Chinchilla, que además yo no creo realmente que sea creyente, no creo que se haya convertido, porque en su carrera política anterior no era creyente, y la gente que la conoce desde los movimientos de izquierda sabe que en aquella época tenía un discurso no creyente, y de repente sale Laura Chinchilla con una colección de rosarios, y no solo le dice a la prensa que tiene una colección de rosarios, sino que dice que va a llevar su colección personal de rosarios a casa presidencial. No sé si recuerdan eso, y salió también en la prensa, ¿verdad? Laura Chinchilla lleva a casa presidencial su colección de rosarios. Es decir, había una comunicación directa, política y metafísica entre las jerarquías religiosas y la casa presidencial. ¿Sí? Otro gesto tremendamente poderoso de retroceso en la secularización, de retroceso en una agenda de reconocimiento de derechos de poblaciones que han sido históricamente discriminadas en el contexto de la dominación patriarcal, y no solamente en el contexto de la dominación patriarcal, sino esa dominación patriarcal hecha en nombre de la religión, ¿verdad? Hecha a través del discurso religioso. Durante 20 años fue la Conferencia Episcopal la que impidió que saliera del Ministerio de Salud los programas de educación en sexualidad. ¿Y cuántos llevan implementándose? 8 años. 8. Y ya otra vez parece que van de vuelta, ¿verdad? O sea, costó 20 años poder sacarlos. Tienen 8 años y ya hay personas en este país, lo que jamás habíamos pensado, por lo menos yo, que podía suceder, era padres de familia cerrando con cadenas y candados escuelas. Ese es un signo, digamos, quisiera usar otras palabras, pero ese es un signo de atavismo, de fanatismo, pero enardecido de manera muy violenta. ¿Y por qué de manera tan violenta y tan agresiva? Porque se sienten legitimados para invadir el espacio público con ese discurso. Hoy es legítimo, y no solo es legítimo, sino que pareciera que están llamados a hacerlo de esa forma, ¿sí? Porque la convocatoria, y están ahí los líderes espirituales de Fabricio Alvarado, la convocatoria que se hace en los lugares de adoración de estos grupos es en nombre de una guerra espiritual. Pero esa guerra espiritual no es mentira que es espiritual, es una guerra política. Es una guerra política. Y esa guerra política, con una narrativa tan violenta, tan agresiva, puede perfectamente pasar de las palabras a los hechos. De hecho, ya está. De hecho, ya está pasando. Ya hay algunos casos, pero esto está comenzando, esto puede ser todavía más violento. Quisiera saber cuánto tiempo. Ya. Ya. 5 más, 5 minutitos. 5. Ah, bueno, pues 5 minutos. 3. ¿Podemos cambiar el micrófono, por favor? Pues este no está Este, sirviendo. no, el otro. Gracias. Sí. Gracias. Muy bien, para ir cerrando.
El discurso ultraconservador que han impulsado, que han colocado, posicionado de manera muy efectiva estos grupos en alianza, fundamentalistas neopentecostales, neointegristas católicos, ha sumado a muchísimas personas que no son religiosas. Muchas personas para las cuales la religión no tiene mayor importancia, pero que sí comparten esa agenda ultraconservadora. Y lo han hecho gracias a un discurso que cada vez pareciera menos religioso, en el sentido de que apela menos a los libros sagrados o a la orden divina y se construye sobre la base de, digamos, una estrategia de lenguaje aparentemente secularizado. Entonces hacen uso de algunas citas falaces que parecen científicas y construyeron el término que le ha dado la vuelta a España y América Latina, que es el de ideología de género, ¿verdad? Y con el término de ideología de género terminaron de sumar masas, ¿verdad? ¿Pero por qué? ¿Por qué ha sido tan efectivo? No solamente porque parece un discurso racional, sino porque resuena en la mentalidad hegemónica, no solo en Costa Rica, sino en toda América Latina, que es misógina y que es homofóbica. Y entonces ahí también hay que hacer un análisis importante. Entonces, pudimos haber avanzado en algunos temas, podría haber un proceso incompleto, débil de secularización, pero por ahí vamos. Lo que no se había desmontado, y no se ha desmontado, es la matriz del pensamiento profundamente patriarcal. Entonces, una persona no creyente, una persona para la que la religión es absolutamente irrelevante, pero que sigue pensando desde esa estructura de exclusión y de opresión, este discurso es el discurso que estaba esperando desde hace años. Pero además, y ya con esto termino, la derecha económica, si ustedes ven quiénes son los que en este momento le están dando la adhesión a Francisco Alvarado, ayer lo hizo Tomás Dueñas, una de las figuras más importantes en el CIAN-TLC, que representa además uno de los sectores para los cuales el TLC fue poca cosa, se quedó corto, pero querían más. Estos sectores neoliberales extremos, por supuesto que encuentran más fácil negociar con estos grupos que negociar, por ejemplo, con el PAC o con otros partidos políticos. Entonces, aquí viene otra alianza tremendamente preocupante y dañina, ¿verdad? Que es el de la extrema derecha económica, ¿verdad? Con el extremismo conservador. Y ya hemos visto lo que ha pasado en Estados Unidos con este tipo de mezclas y en algunas zonas en Europa. Y bueno, aunque nos parezca increíble, está pasando en Costa Rica y estamos a pocas semanas de saber si esto se va a consolidar en el Poder Ejecutivo, pero ya se consolidó en el Poder Legislativo. Digamos, eso ya es una realidad en el Poder Legislativo. Entonces yo lo dejaría ahí. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches. ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Bueno, gracias, Gabriela. Mi idea es un poco retomar algunas ideas, pero obviamente en mi caso viendo y analizando algunos de estos fenómenos desde una perspectiva más bien regional. Como dijo Gabriela en varias ocasiones, esto es algo en Costa Rica están sucediendo un conjunto de fenómenos que son el reflejo de sucesos que están siendo parte y también en toda la región. En mi caso yo me voy a detener un poquito más a hablar más específicamente del campo evangélico. Y me parece importante, una frase que dijo Gabriel, ¿no? Que parece que los grupos religiosos aparecieron por ahí de no sé dónde, ¿no? Y lograron una articulación política que uno a veces no sabe bien de dónde emergió. Me gustaría un poco hablar para situar y para comprender este fenómeno, específicamente de la presencia de ciertos grupos evangélicos, que en el caso yo lo llamo más bien de corte neoconservador, en el espacio público, tienen toda una historia. A ver, si nosotros nos retrotraemos para comprender lo que está sucediendo
digamos, inclusive a los inicios del protestantismo digamos, en América Latina, siempre el protestantismo y las iglesias evangélicas en particular tuvieron un lugar y tuvieron incidencia en el campo, por ejemplo, de la sociedad civil. Desde mitad del siglo XX, las iglesias protestantes, las iglesias evangélicas fueron y tuvieron un rol central, por ejemplo, en un protagonismo en temas de políticas civiles, de enfrentar y situarse como un agente de tensión en el espacio público a mediados del siglo XX. Y cabe mencionar de que la iglesia evangélica históricamente vivió las tensiones hacia adentro de lo que se vivía en el contexto sociopolítico de la región, ¿no? La tensión entre discursos críticos con discursos más bien conservadores y fundamentalistas. Entonces, si nosotros vemos en la historia, esto no es un fenómeno que surge ahora de golpe, es un fenómeno que se viene construyendo hace décadas. Y yo me situaría más a partir de la mitad del siglo XX, donde, si uno ve el protagonismo social y sociopolítico de la iglesia evangélica, claro, si vemos desde una perspectiva cuantitativa, obviamente no estamos hablando de comunidades y de espacios religiosos extendidos y grandes, pero que ya empezaron a vivir hacia adentro, repito, también hacia afuera, las tensiones que se vivían en el espacio público. Y digamos, con el regreso de ciertos aires de democracia y las políticas democráticas a partir de la década del 80, se empezó a vislumbrar un protagonismo muy fuerte de grupos más bien pentecostales y otros grupos evangélicos en el campo justamente de las elecciones, el intento de conformación de partidos políticos. Y esto fue un intento que en los 80 no prosperó, ¿no? Y mientras tanto, la iglesia evangélica seguía aumentando, seguía creciendo, especialmente los grupos pentecostales. En la década de los 90, ya cuando, frente a este fracaso del intento de formar partidos evangélicos, justamente estos grupos se empezaron a diseminar en los partidos, en partidos políticos que eran representativos de las principales fuerzas políticas de distintos países, ¿no? Pero no, que acá estoy haciendo una lectura muy globalizada, porque obviamente cada caso tiene sus matices, pero podemos ver un fenómeno extendido en la década de los 90. Pero en los 90, ¿qué pasa? Es la ola neoliberal en América Latina, donde vemos este fenómeno de el crecimiento de los grupos evangélicos, y en este caso sí ya hablamos de neopentecostales, en los sectores populares. Y este tema hay que verlo y leerlo como un fenómeno sociopolítico. Muchos especialistas de este tema hablan precisamente de que la presencia de ciertos grupos evangélicos en sectores populares tiene que ver con una tensión frente al desgaste y a la ausencia del propio Estado de esos sectores, que era parte de las políticas neoliberales. Entonces, el crecimiento de las iglesias neopentecostales, de ciertos grupos neopentecostales, de ciertos grupos evangélicos en sectores populares, tiene también este matiz y este trasfondo sociopolítico que tiene que ver con las dinámicas de la región en los 90. Y surge, y justamente en los 90 se crea una plataforma que hoy parece que todos se sorprenden, que de golpe ven un protagonismo fuerte de ciertas iglesias evangélicas, de estos sectores evangélicos, pero en realidad vemos que hay toda una trayectoria que tiene décadas, que ha tenido experimentos, que ha tenido instancias como las que les comenté sobre intentos de formar partidos políticos de cariz evangélico y un crecimiento en sectores populares que tiene que ver con crisis a nivel sociopolítico. Y esto justamente, este trasfondo, esta lectura muy por arriba que hice de ciertos fenómenos sociales, tiene que ver con esta plataforma que legitima el poder de estos sectores. Y resalto esto que también decía Gabriela, para entender y para leer este fenómeno, algo que está sorprendiendo es esta articulación que hay entre ciertos sectores evangélicos con grupos de la Iglesia Católica, ¿no? Lo que la teología no logró por siglos, lo logró la política en
en un santiamén. Entonces eso es un fenómeno también sociopolítico interesante para leer. Y ahora bien, esto un poco para comprender y ubicar en un contexto más amplio, el lugar de las iglesias evangélicas. Ahora me gustaría mencionar algunas características de la incidencia pública que tienen estos sectores. Y algunas características, que es lo que podemos ver no solamente aquí en Costa Rica, sino en distintos países de la región, es lo siguiente. En primer lugar, un fuerte poder de movilización popular a través de proyectos de incidencia específicos, ¿no? Repito, esta ausencia del Estado en ciertos sectores ha dado lugar a que estas iglesias se posicionen como un paliativo precisamente frente a la ausencia de políticas públicas. En segundo lugar, es un tipo de disidencia que está focalizada en temáticas relacionadas con la moral, la corporalidad, la sexualidad y el tema de la familia. Ahora, acá me gustaría detenerme en un aspecto importante, que en dos cosas, lo voy a desarrollar un poquito más adelante, pero en primer lugar, esta agenda moral este discurso moralista no es un elemento que representa una perspectiva moral de las comunidades religiosas, es una bandera política. Y yo creo que hay que ubicarlo en ese lugar. Obviamente podemos hablar teológicamente y desde una lectura del fenómeno religioso, desde inclusive las distinciones entre lo privado y lo público en el siglo XVIII, cuando se dejó en la égida de lo religioso la vida privada y lo público correspondía a otros sectores. Esa división siempre fue una ficción, eso para debatir a nivel justamente sociopolítico entre lo público y lo privado, pero justamente lo privado siempre fue, para ciertos sectores religiosos, una instancia de incidencia social, siempre lo fue. Desde que se empezó a distinguir en el ámbito de lo público, de lo político, el tema de lo público y lo privado, ¿no? Entonces eso me parece que es una distinción importante para hacer. Y lo otro también, con respecto a estas agendas, siempre nosotros hicimos ahora con un grupo, hace unos meses atrás, una investigación sobre la participación de evangélicos en la política en distintos países de América Latina, más o menos creo que investigamos 10 países. Y bueno, las agendas son similares, por no decir iguales, en todos los países con respecto a estos temas, la sexualidad, temas de género, con este discurso y ideología de género. Ahora, pero fíjense lo que notamos y una de las entrevistas que hicimos, por ejemplo, en la llamada bancada evangélica en Brasil, ¿no? Que está compuesto por todo un conjunto de evangélicos y evangélicas que forman parte del Congreso, son aproximadamente 87, si no me equivoco, son de distintos partidos políticos. Y además algunos de ellos pertenecen a partidos críticos, partidos que promovieron el hecho de la aprobación de leyes con respecto a la igualdad de género, el tema de diversidad sexual. Pero los miembros evangélicos de esos partidos no apoyaron a sus partidos en esas agendas. Entonces, fíjense cómo el tema de lo moral es un tema que inclusive trae esa... A ver, uno puede hablar de una perspectiva de posicionamiento moral y también estratégico, ¿no? Porque estos candidatos y candidatas, estos políticos, están apoyados también por grandes comunidades evangélicas, ¿no? Y no quieren perder ese voto. Con lo cual, por más que sus partidos vayan por ciertas promociones, ciertas agendas, ellos y ellas van por otro. Hay otra característica de este tipo de incidencia, es lo que yo llamo una vocación mesiánica de la remoralización de la política, ¿no? La política es mala, la política es corrupta, la política no refleja los valores, etcétera, etcétera, con lo cual ahí se manifiesta algo que algunos llaman un apoliticismo táctico. Es decir, nosotros no hacemos política, promocionamos valores, pero eso justamente lo hacen en la arena política y con una agenda claramente política, ¿no? Como dijo, no sé si escucharon el candidato evangélico en Venezuela, ahora que la semana pasada dio un discurso, y es tremendo. Él dice, si es necesario vamos a sacar la política para implantar los valores cristianos. Esa frase es tremenda, ¿no? Entonces, esta cuestión de
una supuesta despolitización del concepto de los valores cuando en el medio de un discurso electoral, ¿no? Y otro tema que también es un fenómeno muy interesante para analizar es que, a pesar de la escasa o la relativa presencia de evangélicos neoconservadores en los espacios institucionales, de todas maneras estos grupos logran frenar agendas. Lo que pasó en Colombia, ¿no? Ahora con el proceso de paz, fue tremendo. O sea, fue una movida que se hizo desde afuera para meter el tema de que la ideología de género estaba en el documento, después bla, 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 y se frenó el proceso. El tema de la educación sexual en Panamá, cuando se hicieron una gran movilización, iglesias evangélicas con iglesias católicas, frenaron y sacaron el proyecto de educación sexual en escuelas. Entonces, acá vemos como una cuestión paradójica, y es inclusive para cuestionar algunos análisis socioantropológicos sobre el tema, porque dicen, no, la presencia política de los evangélicos es escasa porque no tienen muchos participantes, no tienen escaños, no tienen ministros y demás. Eso no está haciendo falta para frenar proyectos de relevancia a nivel nacional, ¿no? Entonces, este es un fenómeno muy interesante para analizar. Ahora, habiendo hecho esta caracterización, que me interesaba más que nada ubicar, por un lado, como dije, el trasfondo y el marco histórico por un lado, y por otro lado un poco describir qué tipo de incidencia, ahora me gustaría ofrecer algunas cositas o proponer algunas cositas para discutir con respecto a analizar estos elementos. En primer lugar, quiero, digamos, enfatizar algo que ya dije, que es el tema de que el enfoque en temas de sexualidad y de moral y de valores y de familia, no estamos hablando acá de un grupito que está haciendo mucha bulla, mucho ruido para que lo escuchen sobre lo que piensan sobre ciertos temas. Es una agenda política y hay que ponerlo y enmarcarlo desde esa perspectiva, porque si no, parece que estamos luchando contra un grupo que está queriendo imponer una particularidad o una cosmovisión que es así, pero esa no es solamente, no están haciendo acciones de presión, están haciendo acciones institucionalizadas, organizadas a nivel político, con lo cual eso hay que verlo como una agenda política. Y esto ya nos puede llevar, y lo voy a desarrollar más adelante, a cuestionar algunos de nuestros imaginarios liberales y tradicionales con respecto, y acá vuelvo al tema de la división entre lo público y lo privado. Ya los movimientos feministas nos han enseñado que lo privado es político, y esto también está demostrando esto. Lo privado es un modo de incidir socialmente, no está apartado de lo público, enmarca un tipo de agenda, y hace siglos que ese espacio de incidencia se lo ha dejado en manos de la iglesia y de lo religioso para que se encargue de lo privado. Pensamos que era un gran mal, un gran bien, esa distinción, pero hoy día estamos viendo otros coletazos de esta distinción. Esto nos lleva también a otro tema, y es considerar lo siguiente. En muchos análisis políticos que se hacen sobre estos temas, parece que los evangélicos, grupos evangélicos neoconservadores que están tomando relevancia, se los subestima, ¿no? Como que son ingenuos, como que están logrando lo que logran porque imponen, y no, o sea, están muy bien organizados. Han logrado un poder de organización, de lobby, de profesionalización, ¿no? Hoy día los pastores y pastoras que más están teniendo relevancia a nivel público se manejan con gente, con profesionales, abogados, cientistas políticos, saben armar muy bien las agendas, las declaraciones,
Si uno lee la declaración que mandó el grupo de los pastores más importantes en Colombia, que eran de varios, no solamente de Bogotá, sino de varios lugares, de las principales mega iglesias, uno lee esa carta que mandaba en ese momento al presidente para que frenen, y es increíble la movilización que tuvieron inmediatamente, el tipo de discurso político. O sea, no son ingenuos. Entonces, esta cuestión de subestimar constantemente este tipo de militancias, me parece que es un error, porque no estamos yendo a temas importantes o a dinámicas o a procesos bastante organizados que se están dando. Esto lleva a un punto que también lo quiero poner en discusión, que es que la emergencia de estos grupos y de estas perspectivas en torno a lo social y lo político son un reflejo de la propia crisis que hay en el campo de la definición de lo político y de la práctica institucional política. ¿Qué quiero decir con esto? Generalmente lo político se lo ha entendido a partir de lucubraciones teóricas, prácticas institucionales en el marco del Estado y la práctica de los partidos y demás, cuando la dimensión política a nivel de la sociedad, a nivel más amplio, va por otros lados. La dimensión política no pasa solamente, la dimensión política de lo social, no pasa solamente ni por la práctica de las elecciones, ni por el involucramiento a partidos políticos, ni por la asunción de ciertas ideologías. Pasa por la construcción de sentidos sobre la noción de lo común. Ahí está donde se juega lo político. Y hoy vivimos, como dice Esteban de Giori, un analista político, dice que hoy vivimos la política de la vida cotidiana, ¿no? Donde la política hoy, donde el tema de las dinámicas del diario vivir, las relaciones micro, los discursos que se van construyendo a nivel de las comunidades, al final terminan siendo determinantes para la construcción de agendas políticas, de políticas públicas. Y acá tenemos que ver por qué lo religioso se ubica como un marco para la discusión política. Precisamente porque lo religioso, en tanto discurso y en tanto práctica, enmarca una serie de elementos que hoy a nivel social son determinantes para la construcción de sentidos. Lo corporal, lo relacional, lo comunitario. Esas dimensiones que nosotros pensamos que son solamente estrictamente de las comunidades religiosas son prácticas sociopolíticas y que hoy día han llegado, después de décadas, como dije al inicio, han llegado a articular movimientos políticos a nivel institucional. Y esto también, estos tipos de discursos religiosos neoconservadores hay que ubicarlo también en otro elemento, que es la crisis que hoy existe con respecto a la tensión entre la crisis de los movimientos progresistas y los discursos progresistas y la emergencia de estos nuevos neoconservadurismos políticos e ideologías neoliberales. El discurso religioso se ubica justo en esa bisagra, ¿no? En una crisis donde parece que hablar de matrimonio igualitario no es hablar sobre ese tema, sino hablar en contra de esos modelos políticos que yo no quiero saber nada. Entonces, no solamente es el apoyo de cierto discurso moralista, sino también marcar una frontera en contra a ciertos sectores políticos. Entonces, hoy vivimos en la región cada país con sus matices, pero una tensión que hay entre la crisis de las perspectivas progresistas y esta emergencia de agendas donde lo religioso y los discursos religiosos neoconservadores llegan ahí, sumando toda esta capacidad de articulación que han logrado por tiempo, como un espacio de legitimación política. Y por último, el último tema que me gustaría mencionar, que acá yo sé que me gustaría hacer un poquito de polémica, es el tema de que
las visiones laicistas radicales donde hablan de que lo religioso no tiene absolutamente nada que ver con lo público, los religiosos no tienen nada que decir con respecto a lo social, los religiosos tienen que quedarse en la vida privada y allí tienen que quedarse. Esos discursos laicistas han sido funcionales a lo que hoy está pasando con respecto a estas cosas. Porque no han sabido leer ni por el lado, ni por vertientes progresistas y críticas, ni también por perspectivas tradicionales liberales, que la dimensión religiosa es en nuestras sociedades un elemento de construcción de sentidos sociopolíticos. Entonces, acá necesitamos resignificar varias cosas. Necesitamos radicalizar el tema del Estado laico, pero radicalizar en el pleno sentido del término, de la división entre Iglesia y Estado, porque hoy día en la mayoría de los países de América Latina vivimos una falacia con respecto a ese tema. Se habla de Estado laico, pero las iglesias cristianas, especialmente católicas, son las determinantes para ciertos proyectos de ley. El Estado financia, como en Argentina, que financia toda la curia y tiene un presupuesto, el triple de ese presupuesto para financiar a la cabeza de la curia, para financiar seminaristas, proyectos eclesiales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de qué Estado laico estamos hablando? Tenemos que hacer una distinción, realmente radicalizar el tema del Estado laico, pero comprendiendo que hablar de separación entre Iglesia y Estado no significa que lo religioso no tenga un lugar preponderante e importante en el espacio público. Son dos cosas distintas. Y en ese sentido, lo religioso es un asunto público. Pero no en la clave de la relación con la Iglesia, sino en clave de pluralismo y diversidad religiosa. Entonces, hoy es necesario que se creen proyectos de ley de igualdad religiosa y donde del Estado, así como desde estas perspectivas que fomentan la necesidad de la diversidad, la pluralidad de la construcción y que el Estado sea convocante de diversas expresiones sociopolíticas, donde lo religioso es uno más de esos actores, en su diversidad de expresiones. Por lo cual es necesario que el Estado repiense todo el tema de la diversidad religiosa como un asunto público, precisamente para que no tengamos que ver estas situaciones, para que podamos crear otras agendas. Y acá sí, para terminar, tomo 2 minutos. ¿Qué podemos hacer frente a esta situación, a estos análisis? Necesitamos un debate urgente sobre la dimensión política del campo religioso. Si hablamos de que lo político no tiene que ver solamente con seguir ciertos discursos o ciertas prácticas institucionales, si no hablamos de lo político como una construcción de sentido público, de sentido de lo común, de sentido social, entonces las comunidades religiosas son espacios de construcción política. Entonces necesitamos repensar ese tema. Necesitamos también repensar y hacer un debate urgente sobre, como acabo de decir recién, el Estado laico y el tema de la importancia pública de lo religioso o lo religioso como un asunto público. Necesitamos comprender la complejidad del campo de lo religioso. Ser evangélico no es sinónimo de ser fundamentalista y de estar en contra de la diversidad sexual. Por favor, eso hay que hacerlo como un eslogan fuerte de militancia. Aquí habemos espacios que estamos repensando estos temas y estamos militando para repensar y lograr prácticas alternativas. La Biblia no condena la homosexualidad, las religiones no condenan la diversidad sexual intrínsecamente. Hay sectores, grupos que pueden ser mayoritarios, pero no son sinónimos de. ¿Y por qué planteo la necesidad de reconocer esta pluralidad del fenómeno religioso y en este caso también de la Iglesia evangélica en particular? Porque es necesario que los espacios políticos, las organizaciones de sociedad civil y los movimientos sociales logremos instancias de articulación y de militancia a partir de estos discursos alternativos, de estos espacios y organizaciones heterodoxas, si se quiere, para lograr agendas de trabajo, para sensibilizar, concientizar y hacer frente a estas agendas neoconservadoras.
Pero debemos hacerlo desde la clave religiosa y desde la clave teológica inclusive. Este panel que está acá también es el resultado de un trabajo que venimos realizando con varias organizaciones, con organizaciones de sociedad civil. De sentarnos en el lugar y decir, podemos lograr y es necesario sensibilizar sobre visiones alternativas de la incidencia social de lo religioso. Es necesario que las voces teológicas alternativas, la teología feminista, la teología queer, la exégesis bíblicas que hablan del tema de diversidad sexual, entren en diálogo para comprender otras visiones y así lograr espacios de sensibilización. Algo que a mí me gusta llamar últimamente unas prácticas de formación ciudadana religiosa, ¿no? Entonces me parece esto importante como agenda política, lograr estos instancias de articulación y me gustaría dejarlo como una preocupación y como un desafío para ustedes. Gracias. Muy bien, buenas noches a todas, a todos. Yo soy brasileña y por lo tanto las temáticas que fueron aquí tratadas para mí no es nada de novedoso, para más que vivo en este país ya ha cumplido 7 años de vivir en Costa Rica, entonces que vengo acompanhando muy de cerca toda esta discusión y principalmente después del evento que precede ahora el segundo turno electoral con los 2 candidatos, ¿verdad? Mientras hablaba la compañera Gabriela, en mi mente hice un recorrido acerca de cómo las feministas durante los años 90, inicios de los años 90, que venían luchando en la ONU por las conquistas en las leyes o en los documentos estatales donde los estados signatarios firmaban que garantizaban derechos reproductivos, derechos relativos a la sexualidad o la salud de la mujer, como que el cardenal Ratzinger, después elegido Papa de la Iglesia Católica en 2005, estuvo tan preocupado desde meados de los años 80 y con mucha agucidad desde los años 90, ¿verdad? Entonces hay una feminista brasileña de nombre Sonia Correa que hace un mapeamiento de ese recorrido y de esta preocupación de la Iglesia Católica. O sea, que hubo no solamente una preocupación, pero hubo un acompañamiento de estas conquistas y de alertas, y no solamente esto, de decir, mira, algo nos está escapando en América Latina, donde la Iglesia Católica posee un número bastante grande de seguidores, y aquí hay un segmento que son las mujeres, sus cuerpos, que están escapando a nuestro controle. Assim como algo está passando que devemos poner atenção. Então, mientras ele falava, eu pensava, este é um problema que não é um problema agora em Costa Rica, mas é um problema que desta região de América Latina e Caribe e que tem a ver com o controle de los cuerpos e tem que ver, mientras escuchava o companheiro Nicolás Panuto, de anos de conhecerlo, acerca do problema da democracia. Luego, después desse evento aqui, das eleições últimas, algumas coisas comecei a acompanhar, e uma das coisas que leí é de um pastor que dizia haver profetizado que aqui em Costa Rica se ia instaurar um reino. Mira que preocupante, um reino profetizado, ou seja, reino tem todo que ver com antidemocracia, um reino com possibilidade de excluir aqueles que não correspondiam a um determinado modelo. E que modelo era este que tinha que componer esse tal reino profetizado? Um modelo com uma categoria de corpo heterossexual,
cuerpo de dominio masculino, porque las mujeres, no solamente aquí en Costa Rica, las compañeras de las bancadas evangélicas y de los políticos evangélicos, son adornos decorativos que pueden hacer espectáculos en lenguas, pero no protagonismos de hecho. Entonces hay que tener una mirada crítica, política a estos eventos que está pasando y al peligro de la amenaza hacia la democracia en América Latina de modo general. Y con estas alianzas que tienen que ver con los neoliberalismos, con neopentecostalismos, que es algo que tenemos que tener una mirada bastante seria, ¿verdad? Entonces, lo que traemos hacia la discusión y que aquí muy bien lo hicieron tanto la compañera como el compañero, tiene que ver con estas preocupaciones que son preocupaciones claves para pensar que sí, la religión escapa del campo privado más que todo. Las feministas ya hemos afirmado eso desde hace mucho, que el privado es político, que el privado es público, y es por eso que podemos luchar por políticas que garantizan, por ejemplo, combate a la violencia doméstica, por citar un ejemplo, ¿verdad? Pero hay que tener la agucidad, la inteligencia para pensar las formas de, en ese momento que vive ese pequeño y bello país que es Costa Rica, en la eminencia de un segundo turno electoral, que tiene una fecha que para mí es una fecha también bastante polémica por se tratar del domingo de Pascua, y que entonces esto requiere todo un lenguaje simbólico y triunfalista, ¿verdad? Entonces, hay que tener esta preocupación de hecho. Y hay que entender que sí, el feminismo quizás sea, dentro de todas las teorías desarrolladas en el siglo XX, una de las teorías en plural de las más críticas, y que no son teorías que se vuelven sencillamente hacia los derechos de las mujeres, pero de toda la población, que significa inclusiva y que significa más que todo de una condición democrática. No quiero alargar porque sencillamente estoy aquí como una reactora, el compañero que estaría reaccionando juntamente conmigo no pudo estar, pero agradecida de verdad por lo que ellos dijeron, y quizás pasando a Rodrigo para que abra para el debate, que me parece que va a ser más interesante. Muchas gracias. Realmente el tema es muy interesante. Pero más que eso, quisiéramos escuchar ahora las preguntas que ustedes tienen a bien formular a los panelistas, ¿verdad? Por favor, acérquense aquí al frente para hacer uso del micrófono, porque estamos en live. Estamos en vivo en este momento. Entonces, por favor, si alguien tiene una pregunta. Muchas gracias. Realmente han tocado el tema muy de fondo y además con este tema tan actual. Una de las discusiones, voy a irme a lo electoral, una de las discusiones que ha habido estos días con gente que dice, es que es lo mismo, los dos están por los impuestos, están viendo que jodan al pueblo poniéndole un impuesto de no sé qué, y la verdad es que hay luchas en la calle. Entonces yo no voy a ir a votar, ¿verdad? Porque la lucha es en la calle. Y entonces, hoy me decía alguien, a mí me persiguieron, me despidieron de la administración pública porque como era comunista, que me decían que era comunista y bla, 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 entonces no voy a ir a votar. Entonces yo me pongo a pensar, ¿es esa la solución? Es decir, es preferible que gane Fabricio
¿verdad? Es preferible para nuestra sociedad porque entonces vamos a ir a la calle a pelear o debemos de sostener lo que ya conseguimos, ¿verdad? Porque es que ellos se han centrado en el tema LGBTI, sí, para hacer su campaña, pero detrás están los derechos de la mujer, detrás están los derechos incluso de lo que se llama el aborto terapéutico, que yo siempre les he dicho a los políticos, no hablen de aborto terapéutico porque la mayoría de la gente no sabe qué quiere decir terapéutico, y entonces hay que hablar ¿verdad? De interrupción de un embarazo para salvar la vida de la madre, que suena muy diferente, ¿verdad? Entonces, está eso, está los derechos incluso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay muchos. Entonces, yo voy a lo siguiente: ¿cómo podemos sobrevivir a esas críticas tan espantosas que hace el fundamentalismo religioso en la persona de su candidato presidencial, que está hablando incluso con los lenguajes más soeces, ¿verdad? Hoy sale diciendo que no están hablando mal de los homosexuales, pero es que como es el diablo el que los hace, ¿verdad? Entonces hay que sacarse el diablo y exorcizarlo. Tú fuiste muy decente cuando hablaste de eso, pero no nos hablaron de eso. Es decir, es correcto aguantarse eso, es correcto, entonces no votar simple y llanamente porque nos vamos a ir a la calle. Gracias. ¿Alguien más? Aún hay tiempo para las dos preguntas. Y ahí la Gracias. No, muchas gracias realmente a Gabriela, a Nicolás, a Genilma. Y yo creo que esa pregunta es un poco temprano, pero vamos a hacerla de una vez, ¿verdad? Porque ya hay un camino aquí que correr. ¿Qué lecciones estamos aprendiendo de ese proceso? Cuando digo lecciones para todos nosotros, porque yo vengo más del área de teología de liberación, teología feminista, teología negra, ¿verdad? De trabajo de comunidades eclesiales de base. Y realmente, tengo que confesar, me toma de sorpresa y me siento deprimida, me siento confundida, súper confundida. Pero ¿qué estamos aprendiendo en ese proceso? Y todavía es muy temprano decir, ¿y cómo vamos a seguir? ¿Y cómo vamos a seguir? Porque me tomé un susto cuando una señora amiga llega ahí, que ayuda de vez en cuando en la casa, conversando sobre el tema y ¿por qué va a votar? Y Fabrício Alvarado, pero ¿y cómo, Ana? No puede ser. No, Fabrício no. Entonces, ¿quién? En Carlos. Sim, en Carlos. ¿Y por qué votar en Carlos? Mira, cuando me dice eso, yo entiende, porque en primer lugar, porque hoy día es un voto para no votar en el otro, pero aquí hay que elegir más cómo hablar con una persona que me acompaña a 17 años. Yo no sabía decir ahí en 3, 4 minutos, ¿verdad? Algo que fuera en un lenguaje de ella. Y yo que trabajo con educación popular, con lectura popular de la Biblia, con teología popular. Entonces aquí, ¿qué estamos aprendiendo? ¿Y cómo vamos a seguir? Es un poco las preguntas. Gracias. Ustedes tocaron un tema muy interesante, que es que las iglesias en general, grupos evangélicos, católicos, han logrado introducirse o hacerse una cara frente al pueblo, y por supuesto esto les está generando réditos cuando ellos intervienen en política, porque los estados que han sido de excelencia en cuestiones sociales, estados que han sido estados solidarios, estados que han sido en toda nuestra historia prácticamente, están delegando el tema social en las iglesias, el tema de bienestar social
de grupos, de sectores empobrecidos, se acercan más a la iglesia que al Estado. La iglesia les ayuda antes, la iglesia les ayuda más rápido que el Estado. Y esto además me parece que va también con el tema de la solidaridad, que siempre ha sido un tema esencial en el eje político costarricense, que las iglesias han estado haciendo una distribución de riqueza hasta cierto punto. Son iglesias que vienen, recopilan dinero de algunos lados y tienen sus programas de bienestar social mutuo, ¿no? Hacen un buen reparto, evidentemente estamos de acuerdo, las iglesias no tienen el costo que tiene un Estado para manejarse, no tienen que darnos los servicios que tienen que dar sin este dinero que tienen limpio prácticamente, pero son quienes se están encargando de esto, y esto les está dando mucha fuerza a nivel político. ¿Qué hacemos? ¿Cómo controlamos eso? Es un tema que a mí me preocupa porque me parece que es uno de los ejes esenciales por los cuales estamos viendo los resultados que estamos viendo en las elecciones. Vamos a escuchar la última pregunta para que los panelistas puedan responder. Bien, buenas noches, mi nombre es Eric Solera. Yo agradezco no solo el espacio, sino también el foco de lectura que han colocado las compañeras y compañeros, porque si bien es cierto es muy importante hacer un seguimiento de este fenómeno de estos diversos grupos religiosos que entran en una coalición respecto a una agenda, es significativo también ponerlo en un marco más amplio, que es más de carácter estructural, no caer en ese riesgo de leer el actor en sí mismo sin el gran escenario donde un actor puede tener relevancia o no puede tenerla. En una coyuntura sí, en otra no. Entonces no todas las claves explicativas están en estos movimientos religiosos que ahora están muy, digamos, en la atención pública. Sin embargo, quisiera en términos ya de preguntas hacer para una que sí tiene que ver con el actor, pero con esa lectura más amplia, ¿verdad? Y es relacionado con algo que decía Nicolás sobre este reconocimiento de la interlocución, y lo relacionaba con esas posiciones un poco secularistas, ¿verdad? Que en cierta manera también han negado voces, o sea, han negado estas voces de grupos religiosos que pueden no ser, no darnos resonancia desde ciertas lecturas, pero son voces en una sociedad pluralista. Y no solo se han negado, sino que se han a veces hasta ridiculizado, ¿verdad? Y esto lo digo a propósito de que una de las lecturas que me parece, digamos, que tiene un alcance válido es que como que esta explosión de apoyo político electoral a estos partidos es como una mediación de protestas sociales, ¿no? Del abandono del Estado, de la falta de oportunidades, pero como una mediación nada más. Pero yo creo que también son una voz en sí misma, o sea, ellos están diciendo somos un actor y no queremos que nos oigan. Y tenemos que ver cómo nos relacionamos con eso. Y para no extenderme, la otra cuestión tiene que ver, por lo tanto, qué hacemos para hacer la interlocución. Y eso para mí implica, y pido su opinión al respecto, una reelaboración, repensar cómo entendemos lo popular, la relación con lo popular, los sectores populares, que yo creo que muchas veces los hemos metido en marcos ideológicos bastante, digamos, idealizantes, pero que no responden a la configuración social, política y cultural de lo popular. Entonces, ¿cómo dialogamos con eso para generar transformaciones de fondo ante esta situación donde nos vemos sorprendidos por manifestaciones de lo popular que no nos esperábamos? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Voy a tratar de ser breve porque creo que tendremos que hasta las 8, supongo. Sí. Ok, para también dejarle tiempo a Nicolás. Con respecto a ese llamado al no voto, porque da igual uno que el otro, bueno, yo soy por supuesto muy crítica de esa posición porque en primer lugar es una falacia que dé lo mismo uno que el otro, y es una falacia afirmar que son lo mismo o que no tienen diferencias. Por supuesto que hay diferencias significativas éticas y políticas entre
ambos movimientos, yo no voy a hablar de los candidatos, entre ambos movimientos o lo que representan, me parece que quienes tienen ese discurso de alguna manera están amparados a algún grado de privilegio que les hace pensar que de ganar Fabricio Alvarado están protegidos de la debacle. Y eso sí que es pensamiento mágico, ¿verdad? Eso sí es pensamiento mágico. Porque a no ser que uno sea de verdad multimillonario y tenga los medios para irse de aquí cuando la cosa se ponga fea, todos vamos a pagar las consecuencias. ¿Por qué? Porque independientemente de que Fabricio Alvarado estuviera asesorado por los mejores economistas del país o del mundo, el retroceso del orden cultural se va a dar y ya se está dando, ya hay un daño que está palpable, perdón, ya hay un daño que podemos cuantificar. El daño, digamos, de la exacerbación del discurso fundamentalista legitimando a otros sectores de la población para actuar de manera, voy a usar esta palabra de manera deliberada, irracional. ¿Sí? Hay una celebración de la irracionalidad y tal vez en este momento yo me voy a poner más ilustrada y moderna para que hagamos un poquito de debate. Hay algunos principios de la modernidad que hay que defender en este momento, ¿sí? Porque si no, no tendríamos ni siquiera de dónde agarrarnos para hablar de democracia, ¿verdad? Y si vamos a defender la democracia, pues hay unos pilares del pensamiento ilustrado que son los que nos sirven para defender la democracia. Es decir, la crítica a la ilustración y a la modernidad no implica que vamos a arrojar al bebé con el agua, como sea que se dice en la frase, nunca lo digo bien. Es decir, hacer una crítica no significa que vamos a destruir todo el proyecto y que vamos a decir que no hay nada rescatable en la herencia del pensamiento ilustrado. Entonces, por supuesto que no da igual, y yo creo que hay mucho discurso que proviene del resentimiento, ¿verdad? En este llamado a no votar, a decir que da lo mismo, hay resentimientos y atraviesa todas las clases sociales. Hay resentimientos en la derecha y hay resentimientos en los sectores de las izquierdas más radicales y hay resentimientos en los sectores más desposeídos socioeconómicamente y hay resentimientos en los circuitos, digamos, que podemos decir, de la clase media. Y se están expresando también esos resentimientos, por ejemplo, el resentimiento de aquel hombre que últimamente siente que no puede piropear a las mujeres como le da la gana y está molesto con el INAMO porque siente que ahora tenemos un instituto que está, digamos, instigando a las mujeres a que se pongan rejegas y necias. Vean, el discurso de Fabricio Alvarado contra el INAMO le jala una cantidad enorme de votos, y el discurso a favor del INAMO hace que pierdan votos, ¿verdad? Acordémonos que hay una fundación de apoyo al hombre, ¿sí? Dirigida por cierto por una mujer, que es el ejemplo encarnado de la machiplacencia más absoluta, y esta fundación está financiada por un multimillonario que está enojado porque no tiene una pensión alimentaria. Bueno, entonces hay resentimientos que están expresándose y eso tiene que ver con algunas de las otras preguntas sobre lecciones aprendidas y qué vamos a hacer. Bueno, claramente, por lo menos en este país, pero creo que sucede en otros, no tenemos un espacio social que hayamos aprovechado para ventilar los resentimientos. O como se lo dije a un amigo, por cierto, protestante, que admiro y quiero mucho, con quien tengo discusiones riquísimas, un espacio para la gestión del odio. Yo soy bastante escéptica, yo no creo en el discurso de amémonos los unos a los otros, yo no ando, digamos, no me han convencido todavía que eso pueda funcionar. Creo que es más fácil el pragmatismo, es decir, entender que como sociedades humanas lo que ha sido constante a lo largo de la evolución de esta especie ha sido la confrontación, ¿verdad? Que la solidaridad se da en grupos más pequeños y que cuando el grupo se hace más grande, y tal vez Platón tenía un poco de razón con respecto a cómo podría funcionar la democracia, cuando el grupo humano se hace más grande la cosa comienza a desordenarse. Entonces, ¿cómo gestionamos la antipatía que nos generamos? Sobre todo en sociedades profundamente diversas. En grupos homogéneos, todo está muy bien porque todos pensamos lo mismo y todos queremos lo mismo. Pero cuando el grupo es heterogéneo, ¿cómo hacemos? El llamado que nos queramos los unos a los otros, yo no creo que funcione muy bien porque esa es ética de máximos. Ética de mínimos sería, está bien, no nos queramos los unos a los otros, pero ¿cómo hacemos para coexistir? ¿Cómo hacemos para habitar el mismo espacio sin que yo quiera que usted desaparezca, ni que usted quiera que yo desaparezca? O está bien,
queremos que uno desaparezca al otro, pero ¿cómo hacemos para no actuar desde ahí? ¿Sí? Y sublimar ese deseo de desaparecer al otro. Decir, bueno, está bien, no quiero como verlo mucho, pero que mi acto seguido no sea, voy a hacer todo lo posible para que se meta en un cuarto y no salga nunca más para no tener que ver. Sí, es decir, ¿cómo soltar un poco esa herencia, que sí yo creo que es de orden judío-cristiano, de que la ética es una ética de máximos? Y cómo darle oportunidad a la construcción social de una ética de mínimos, que ese sería un proyecto ilustrado más kantiano, ¿verdad? Muy bien. Lecciones aprendidas. Para mí una de las principales lecciones aprendidas es que los movimientos de izquierda fracasaron en esa discusión sobre la ética de mínimos, sobre cómo aglutinar sobre un común denominador mínimo las diversas fuerzas de la sociedad. ¿Sí? Las izquierdas en América Latina fracasaron grandemente en esto, y los proyectos, digamos, del socialismo del siglo XXI en Sudamérica fueron tremendamente conservadores y religiosos, ¿verdad? El discurso, por ejemplo, de Corea era un discurso neointegrista católico, pero con una política económica de izquierda. Perdón, pero no. Evo Morales tampoco. ¿Sí? Entonces, los proyectos de izquierda en América Latina fueron tremendamente complacientes con la agenda conservadora neointegrista y fundamentalista. ¿Sí? Entonces, aquí también hay una deuda que hay que poner nombre y apellido y decir cómo la vamos a resolver. Y después, también la resistencia de la izquierda a dialogar seriamente con el pensamiento feminista. Entonces, si hay un sitio donde ustedes pueden encontrar una disociación casi esquizoide, es en las izquierdas, donde se supone que hay un compromiso con una agenda progresista y unas prácticas tremendamente patriarcales hasta la fecha de hoy, ¿verdad? Entonces, ¿cómo resolvemos esa contradicción? ¿Cómo la resolvemos? Esas son lecciones aprendidas. Y otra, por supuesto, lección aprendida, es que los movimientos de izquierda no pueden abandonar las bases. Yo estoy de acuerdo con que hay una protesta, pero yo no creo que la mediación necesariamente haya sido a través, digamos, de una expresión religiosa. Muchos de los votos que se le dieron a Fabricio Alvarado en las zonas costeras, hace 4 años los había tenido Frente Amplio. Y los perdió brutalmente. ¿Por qué? Bueno, porque el Frente Amplio abandonó ese trabajo político en esas zonas. ¿Y quién sí lo hizo? Las iglesias neopentecostales, ¿verdad? Hay una líder de defensa del agua en Sabinar que era ficha al Frente Amplio y ahora es ficha de Fabricio Alvarado, ¿verdad? Entonces también ahí hay una discusión que hay que hacer. Puede que no haya pasado por el discurso homofóbico sexista, sino porque, bueno, dejaron de hacer la legislativa y dejaron a la comunidad sola, ¿verdad? Bueno, eso también ha pasado. Luego, yo tengo soy escéptica con culpar al discurso laicista, porque en América Latina yo no conozco, por lo menos hablemos de Centroamérica, nunca hemos tenido discusión realmente sobre la laicidad, ni experiencia realmente de la laicidad, nunca en la historia de Centroamérica. Entonces no nos pueden decir que hay un efecto de rebote del discurso laicista, porque nunca lo hubo. En Costa Rica duró 2 años, entre el 19 y el 20 desapareció. Y somos constitucionalmente confesionales. Entonces yo creo que hay que tener cuidado con eso, porque podemos llegar a generalizaciones que no necesariamente explican el fenómeno en todos los países. El poder pastoral sigue siendo un poder vigente en la región. El director de conciencia sigue existiendo en esta región, por lo menos centroamericana. Y yo creo que si nuestra apuesta es a la defensa de la democracia republicana, tenemos que confrontar el poder del director de conciencia y el poder pastoral, ¿verdad? Entonces, si los grupos religiosos van a participar en el ámbito público, tienen que ser desprovistos de esa costumbre, digamos, acumulada a través de los siglos y milenios, de ejercer poder pastoral sobre el otro, ¿verdad? De ejercer poder, o de tener un tinte, un aura de superioridad moral con respecto a los otros, y eso se sigue viviendo incluso con los grupos de la teología de la liberación, ¿verdad? Y ahí hay, ¿verdad? Tal vez estoy poniendo ahí un dedo en la llaga, pero hay que hablar de eso. Y finalizo con el asunto que hablaba el compañero sobre las iglesias haciendo redistribución. Yo estoy completamente en desacuerdo de eso. No hacen ningún tipo de redistribución, hace caridad. Y la caridad no es redistribución, ¿verdad? La caridad es un ejercicio de poder y de poder disciplinar, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo asistencialismo caritativo que se hace desde las iglesias
a hablar de derechos económicos, sociales y culturales que tienen que ser implementados y respetados a través de política pública por parte del Estado. Si el Estado renunció a hacer eso, hay que reclamarle al Estado para que vuelva a hacerlo. No esta suerte de privatización de la política pública a través del facilismo de que lo hagan los grupos comunitarios, iglesias o cualquier otro grupo que sea. Yo estoy completamente de acuerdo en que todos los grupos sociales, iglesias incluidas, participen de la política pública, sean actores en la política pública. No que el Estado, que no es lo mismo que decir que el Estado puede lavarse las manos de sus responsables. Ese es el Estado liberal, el que dice política social no existe más, lo canalizamos a través de la caridad. Porque la caridad resulta que no es una obligación. Si yo quiero ser caritativa y si no quiero no. Pero si yo soy caritativa, además estoy ejerciendo caridad frente a alguien que está en una situación de subordinación frente a mí. Eso no es emancipatorio. Es decir, lo que nos debería convocar son prácticas de solidaridad cuyo objetivo final sea la emancipación, no la construcción de la subjetividad del sujeto que recibe caridad o, como lo estoy trabajando en un proyecto de investigación, la subjetividad clientelar, la subjetividad de aquel que está siempre en necesidad de una atención de otro porque no hay condiciones para que esa persona pueda salir de esa, digamos, situación crónica de desposesión. Pero ya, tomó un montón de tiempo. Bueno, excelentes preguntas. Hay más preguntas. ¿Cómo? Hay más preguntas en Facebook. Ah, bueno, entonces voy rápido. Para que lo tomen. Lecciones aprendidas. Justo lo primero que anoté es lo que dijo Gabriela, de que una de las grandes lecciones que tenemos que aprender sobre los espacios progresistas y discursos críticos y grupos de izquierda, más que nada en el tema de la articulación, de lo que me decía Silvia, ¿no? El tema del lenguaje político, ¿no? El tema del lenguaje no es simplemente una cuestión superficial, sino que es elemental precisamente para construir sentidos, y creo que los movimientos críticos y de izquierda no han podido ser sensibles a la complejidad, a la heterogeneidad de las dinámicas discursivas y construcciones cosmovisionales del espacio de la sociedad en general y de los espacios populares. La segunda lección me parece es que esto nos muestra que las dinámicas políticas justamente son absolutamente impredecibles, ¿no? No sé si absolutamente, pero son bastante impredecibles en muchos sentidos. Hay gestos, hay situaciones, como pasó con Fabricio aquí, que se declaró en contra de decir que es Costa Rica, si voy a decir, y eso disparó toda una movida a nivel político tremendo. Bueno, ni hablar de Trump y esa cuestión de decir, bueno, ¿cómo puede ser un personaje así llega a la política? Bueno, eso tiene que ver porque hay muchas cuestiones a nivel de dinámica política que no se pueden poner dentro de matemáticas analíticas. Y eso es algo que tenemos que comprender, especialmente aquellos espacios que estamos trabajando en términos de formación ciudadana. ¿Qué pasa en la cotidianidad? Y en segundo término, algo que Janino planteó es que también necesitamos repensar y resignificar la noción de lo democrático, ¿no? Y las prácticas democráticas. Nuevamente, más allá también, y no definir lo democrático solamente en términos institucionales, sino también en qué implica el sentido de pluralidad y diversidad que promociona lo democrático y cómo eso se constituye como un sentido común, ¿no? Ahí me parece que tenemos una gran tarea. Con respecto al tema que planteaban de las políticas del Estado, yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Gabriela, que no hay que confundir, digamos, lo que estos espacios religiosos hacen con respecto a las políticas de Estado, pero de todas maneras vemos que estas prácticas eclesiales fueron determinantes, sumando otros elementos para determinar luego dinámicas políticas o trayectorias electorales que terminan afectando las políticas públicas del mismo Estado. Entonces, digamos, en ese sentido, creo que es un elemento que hay que tener en cuenta, y esto nos lleva a la necesidad de repensar el término de las políticas, el lugar social del Estado, las prácticas institucionales y burocráticas, y la concepción de lo estatal dentro del espacio democrático.
eso. Nada, después hay cosas que ya se dan. Gracias. Uno. Sí. Bueno, hay varias preguntas desde fuera. Voy a leer solamente una de ellas. Betsabe Cóndor, de Perú. Las estrategias de captación de seguidores de estas propuestas fundamentalistas ya están siendo repetidas en América Latina. Candidatos que manipulan la información, que buscan disfrazarse de seres inocuos mediante la confusión de conceptos. Es decir, mientras más ignorante parezca, menos se le puede asociar a una práctica corrupta de la política. Campañas moralistas del miedo, entre otras. ¿Por qué Costa Rica no vio venir esta situación? ¿Por qué Costa Rica no vio venir esta situación y qué se gana pensando hacer si es que gana? Y no veo el resto de la pregunta, pero ya me imagino quién. Y rápidamente, bueno, Nicolás Panoto, ¿cuáles pueden ser los caminos que nos lleven a una comprensión de lo político de la vida cotidiana? Es decir, es novedoso, pero ¿cómo podemos llegar a esa comprensión? Y bueno, hay otras que creo que ya han sido respondidas. Liliana Quesada Sarabia, ¿qué lenguaje y qué imágenes de sentido podemos recrear para hacerle frente a los fundamentalismos? La pregunta de por qué no lo vimos venir es una pregunta muy difícil, yo no la podía. Yo lo que podría decir es que por lo menos desde la academia es una llamada fuerte de atención. Bueno, con respecto al tema a la redefinición de lo político, es precisamente, lo mencioné así rápidamente, pero me refiero a cosas muy concretas. Cuando vamos y trabajamos con un grupo y decimos ¿qué es la política? ¿Y qué empiezan a enumerar? ¿No? El Estado, el gobierno, las elecciones y después todas las valorizaciones que hay con respecto a la política institucional. Entonces me parece que lo que necesitamos es una definición de lo... Y acá, bueno, en las ciencias políticas se diferencia lo político de la política, ¿no? Lo político como esa instancia constitutiva de cualquier sujeto individual o social con respecto a la construcción de su sentido vital, ¿no? Y en este sentido, lo público es un espacio plural de diálogo donde se construye la noción de lo común, y en esta comprensión de lo común es un ejercicio de diálogo, es un ejercicio hermenéutico, y la política son aquellas prácticas concretas a partir de lo cual ponemos en acción los elementos, las demandas, las preocupaciones que identificamos en ese diálogo social más amplio, donde no solamente ni los partidos son los protagonistas, sino todas las organizaciones de sociedad civil, movimientos sociales y diversos grupos de interés. Entonces, esta distinción me parece que nos permite ubicar, ampliar el sentido de lo político como la búsqueda de esa noción de lo común en un grupo, y de ampliar también lo político como algo que tiene intrínseca relación con las dinámicas micro y las dinámicas cotidianas, y cómo, por ejemplo, hoy día que los medios de comunicación tienen tanto lugar en la construcción de imaginarios y de cosmovisiones. Eso es un elemento político muy interesante para analizar. La extensión, la promoción de ciertas narrativas, perspectivas, prejuicios, visiones que se dan a través de los medios de comunicación, y el efecto que eso tiene a nivel social, de la construcción de sentidos, la construcción de prácticas de relaciones, y eso después cómo termina influyendo, afectando y determinando las prácticas políticas. Entonces, me parece que esta es la complejización que debemos dar. Después hay muchísimos más elementos más para anunciarse dentro de esa dinámica, pero me parece que esa distinción precisamente nos ayuda a decir, bueno, lo político es parte de lo que estamos haciendo acá, de lo que hacemos en nuestras escuelas, espacios de militancia, inclusive espacios laborales, familias, etc. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a concluir aquí la actividad. Muchísimas gracias, Gaby.
Nicolás, Jenilma, por todos los aportes y la tremenda tarea que nos han dejado, ¿no?, en adelante, pero muchísimas gracias a la Defensoría de los Habitantes también por el espacio brindado. Muy amable, muchísimas gracias. Gracias.